Estás en sintonía de Inspiración de Dios. Muy buenos días, querida audiencia de Bellavista FM Estéreo, una inspiración de Dios. Con ustedes, su hermano, amigo y servidor Rafael Castellón, desde Caracas, Venezuela, para compartir con ustedes la palabra del Señor. Hemos venido hablando acerca de la serie Una nueva creación de Dios. Y qué extraordinario cuando hemos visto ese mensaje o ese estudio hemos hablado anteriormente de dónde nos sacó Dios, quiénes éramos nosotros, y ver las maravillas que Dios ha hecho hasta este momento del estudio y que podemos ver día a día en nuestras vidas y ver en la vida de nuestros hermanos. Hoy vamos a estar en esta serie bajo el tema ¿qué sucede cuando llego al Señor? ¿Qué sucede cuando llego al Señor? Y quiero llevar esta reflexión de hoy, este estudio, basado en Ezequiel capítulo 36, versículo 25, y dice así: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiado de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces el Señor da una profecía muchísimos años antes de que Cristo llegara a la tierra, hiciera posible de redimir a toda la humanidad. El plan y la mente de Dios estaba en bendecir la vida del ser humano. Y no hay manera de ser bendecido sino al lado del Señor. No hay forma si no es entrando en la familia de Dios, sino siendo trasladado, como hablábamos en la clase pasada, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y hemos hablado en las clases pasadas que hemos sido seducidos por Dios, que Dios nos ha buscado, que Dios ha creado escenarios para que nosotros atendamos a su llamado y podamos disfrutar de sus ricas bendiciones. Antes éramos criaturas, hoy somos hijos. Pero como Dios sabe que este camino no es nada fácil por la corriente, el sistema del mundo, que es muy atractivo, que es muy poderoso, tiene poder, pero Dios tiene más poder que ese sistema, y sabe que vamos a tener batallas internas, batallas externas. Y Dios sabe entonces que el ser humano necesita de Él cuando entra en su familia. O sea, somos adoptados como hijos y Dios nos dota de todo lo necesario. Entonces el Señor, a través del profeta Ezequiel, lanza esta profecía que se cumple en nosotros. Y el Señor dice, donde hemos leído, que iba a esparcir agua limpia sobre nosotros para limpiarnos de todos nuestros ídolos, para santificarnos. Y esto se da cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Ahí el agua limpia es un prototipo, una figura de la venida del Espíritu Santo, como dice el profeta Joel, y después de los postreros tiempos, Dios derramará de su Espíritu. Y es el Espíritu Santo, como habla el Nuevo Testamento, el que nos limpia también. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros, escuche bien, para santificarnos. Y en el estudio de la teología sistemática, cuando se habla del Espíritu Santo, se dice que hay una doble santificación en el creyente. Que la primera de ellas es la santificación inmediata, que es que automáticamente eres apartado, porque santo o santificarse significa estar consciente que estoy apartado para Dios. Entonces, esa santificación inmediata viene con la conciencia de Dios de que ahora le pertenecemos a Él. Pero la santificación progresiva es la que mi conciencia está clara que ahora me debo a Dios y que cada día tengo que mejorar cosas, que cada día tengo que cambiar actitudes, que cada día tengo que vencer al viejo hombre.
y menguar para que Cristo crezca. Entonces, qué hermosa esta promesa que iba a esparcir agua sobre nosotros. O sea, cuando llegamos al Señor, automáticamente Dios nos toma en serio y se aplica lo de Efesios 1:13, que ahora somos sellados, ahora le pertenecemos, ahora hemos sido apartados para Él. Y no solamente eso, sino que dice que nos iba a dar un corazón nuevo, que nos iba a quitar ese corazón de piedra. Cuando estábamos sin Dios, éramos duros para el mensaje de Dios. No éramos sensibles a la voz de Dios. Pero hoy que somos nueva criatura, hermano, hermana, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios porque tenemos un corazón de carne, un corazón que Dios nos ha colocado. Dios nos ha cambiado. Usted imagínese una piedra y un pedazo de carne. Trate de cortar la piedra con el cuchillo, pero la carne sí puede. Ahora el cuchillo es la palabra de Dios, es la espada de Dios. Ahora puede entrar dentro de nosotros y puede sacar las impurezas y puede entonces hacernos reflexionar de que estamos haciendo las cosas mal. Yo creo que sigue siendo un buen día hoy miércoles, que la gente declara algunos miércoles santos de la Semana Mayor, hoy miércoles 1 de abril. Pero podemos nosotros entonces entender de que ya mi corazón es de piedra, que tengo que estar atento a la voz de Dios. Tengo que estar pendiente al mensaje de Dios en la iglesia, en la radio, en la tele, en la internet, donde usted escuche la voz de Dios. Cuando usted lee la Biblia, su corazón debe ser ministrado, porque ahora tenemos un corazón sensible a la voz de Dios. También dice que nos daría un espíritu nuevo. Y si usted ve la palabra espíritu, está hablando del espíritu humano. Porque nuestro espíritu, cuando estábamos sin Dios, cuando éramos criaturas, estaba dormido. Estaba subyugado por el alma. No tenía poder para tomar decisiones de gobernar el alma. Por eso cuando hay gente que tiene conductas como de alcohólicos, de prostitutas, de adúlteros, del cigarro, del vicio, del chisme, de la idolatría, de la mentira, esta gente a veces quiere cambiar porque ve que tiene resultados negativos. Y entra en programas de Alcohólicos Anónimos y entra en programas de esto y de lo otro y tal vez logra controlar el cuerpo o algunas glándulas dentro del cuerpo que producen la ansiedad por el alcohol. Pero son personas que siguen mal delante de Dios. Son personas que siguen con el deseo de hacer aquello. Pero cuando nosotros recibimos el nuevo espíritu, o sea, nuestro espíritu es despertado, entonces está capacitado para gobernar el alma. Acuérdese que el apóstol Pablo habla a los Gálatas 5:16 y dice que no andemos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Cuando andábamos conforme a la carne era porque el espíritu estaba subyugado por el alma. Pero ahora gracias a Dios, porque también dice que nos dará de su espíritu. Entonces viene el Espíritu Santo a la vida del creyente y le da poder para poder subyugar su alma. Ahora le da la autoridad para poder vencer. Pero ¿qué le cuento? Que habemos muchos que hemos experimentado la santificación, hemos sido limpiados de nuestros pecados, habemos muchos que hemos recibido un corazón de carne, habemos muchos que nuestro espíritu ha despertado, habemos muchos que hemos recibido el Espíritu Santo, pero seguimos viviendo al son que nos canta el alma. Seguimos viviendo bajo la dirección de la carne. Yo sé que la Biblia dice pero, y esas palabras las he dicho yo también en algún momento de mi vida. Ahora, ¿está malo que lo haya dicho? Sí. ¿Me voy a perder por eso? No, tengo que corregir. Si no corrijo puede ser que me pierda, pero yo tengo que corregir eso. Si la palabra lo dice y punto. Yo no puedo ponerle pero. Cuando yo pongo el pero, eso me da un eco de lo que pasó en el huerto del Edén. En cuanto al fruto prohibido, la conversación de Eva y de la serpiente. Pero no, la palabra de Dios no puede tener una coma y después decir pero.
La palabra de Dios dice, y así es, porque Dios ha hablado, y cuando Dios habla, la tierra obedece. ¿Cuántos más sus hijos? Entonces ha venido el Espíritu Santo a nosotros para ayudarnos, para guiarnos. Y la próxima serie hablaremos de la nueva creación, ahora de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque muchos creemos que el Espíritu Santo hace tantas cosas, pero obviamos la esencia de lo que el Espíritu Santo vino a hacer a la vida del creyente. Y mire, por último, dice que iba a colocar en nosotros el deseo de cumplir sus preceptos. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongas por obra. Guardar es, escuche bien, viene el mensaje, escúchelo de esta manera, viene el mensaje de Dios a nuestras vidas. Yo lo escucho, acuérdese que Dios te ha hecho un ser pensante, con raciocinio. Usted toma ese mensaje dentro de su espíritu, se lo transmite a la mente, lo reflexiona y usted decide injertarlo en su voluntad, de manera que puedas ponerlo por obra, podamos ponerlo por obra. Todo eso entra en lo que hemos titulado esta serie, una nueva creación de Dios. Ahora bien, hemos hablado del tema, ¿qué sucede cuando llega el Señor a nosotros? 1, nos limpia, nos santifica. 2, nos da un corazón de carne. 3, nos da un espíritu nuevo. 4, nos coloca dentro de nosotros su Espíritu Santo. Y 5, coloca el deseo de obedecer a sus preceptos. Por eso dice Filipenses 2:13, que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces debemos de entender, amados hermanos, que llegar al reino de los cielos no es llegar a un sitio para congregar, ir religiosamente los domingos, cambiar la manera de vestir, cambiar el tono de voz. No, eso es parte, pero tiene que haber un cambio interno dentro de nosotros, que se refleja externamente en el día a día y donde me encuentre. Dentro de la iglesia, siempre digo, todos vamos a decir aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué decimos en la calle cuando nos tropiezan? ¿Qué decimos al jefe cuando sabemos que nos está liquidando mal la nómina? ¿Qué le decimos a nuestra pareja cuando hace algo que no nos gusta? ¿Cómo exhortamos a nuestros hijos? Así que quedamos con esta reflexión de hoy, de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios nos llama? Así que bueno, muy agradecido con ustedes. Reportamos la sintonía de Judy Hernández desde Bogotá, Orlando López desde Soledad, Emiliano Tobar, Barrio El Valle. También tenemos por aquí a Anthony Orellano desde Argentina. Tenemos a Diana Carmona desde el barrio Las Delicias, Rosalba Udelo desde el barrio San José, Jocelyn Montilla desde España. Allá en Europa también llega la frecuencia de Bellavista FM Estéreo. Andrés Telles desde el barrio Los Andes, Jonaiker Barragán desde Chile. Muy buenos saludos allá a toda la gente de Chile. Erika Benítez desde el barrio La Alboraya, Darío Camargo desde el barrio Nueva Granada. Tenemos a Harold Brown desde Atlanta, Estados Unidos. Carlos Armenta desde el barrio Los Nogales. También saludamos a Yarlis Tobías, de la iglesia Ministerio Internacional Apostólico La Chequina, a nuestro pastor José Moreno desde la iglesia Camino de Gloria, y a todos aquellos que están pegando en la sintonía de Bellavista FM Estéreo, una inspiración de Dios. Así que disfruten lo que viene, disfruten lo que están viviendo, porque el Señor está con nosotros. Bendiciones de lo alto. Nos vemos el próximo miércoles con una palabra más de parte de Dios aquí en su emisora Bellavista FM Estéreo, una inspiración de Dios.